Hola a todos, ¿cómo están? Como cada semana vamos a empezar el webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y me acompañan Américo, Katy, Keren y Paulo, que forman parte del equipo de Valor. Y vamos a ya dar inicio a nuestro webinar. En primer lugar, siempre, por favor, tomar en consideración nuestro disclaimer. Y luego vemos nuestra agenda habitual, que como cada semana, y ustedes ya la conocen, implica un análisis a nivel macro global, luego local, y finalmente vemos noticias corporativas. Entonces, la primera parte de nuestro análisis corresponde a un análisis macro del entorno global y cómo han evolucionado los indicadores en estos días, ¿no? Acá, como pueden ver, ha sido una semana de subidas, sobre todo en el mercado americano y en el europeo, impulsado principalmente por la reactivación económica en estos dos grandes bloques. Pero acá quien nos va a dar más detalle va a ser Américo, quien nos va a comentar lo ocurrido en esta semana. Así que, hola Américo, coméntanos por favor qué ha pasado en estos días. Hola Daniel, buenos días con todos, gracias. Muy bien, voy a comentar un poco sobre lo que pasó en el entorno global. Durante la semana se vio básicamente marcada por inversionistas atentos a la flexibilización de las medidas de aislamiento social en varios países del mundo, así como también tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, el mensaje de Powell, reunión parlamentaria en China y anuncios sobre la vacuna del COVID-19 por parte de la empresa biotecnológica Moderna. En línea con ello, el S&P presentó variaciones intersemanal, donde obtuvo ganancias por 3.2%, el Stock 600 de Europa 3.6% y Lima lo siguió con 1.07%. Por otra parte, el índice de Shanghái cayó 1.9%. Para comentar un poco lo que sucedió durante la semana, esta semana inició con resultados positivos en todos los índices en medio de mensajes optimistas sobre la recuperación de la economía para el segundo semestre por parte de Powell. A esto se sumó los anuncios sobre resultados positivos en la primera fase de ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 de la empresa biotecnológica Moderna. Asimismo, en el intermedio ya de la semana se publicaron las minutas de la FED, en el que se indicaba que se utilizaría todas las herramientas necesarias para apoyar a la recuperación de la economía norteamericana. Por otro lado, surgió una publicación de StatNews en el que se cuestionaba un tanto estos resultados previos que estaba mencionando Moderna sobre los ensayos clínicos básicamente de la primera fase de creación de vacunas contra el COVID-19. Esto se debió un tanto a información que proporcionaba la compañía Moderna, ¿no? La cual se dice, ¿no? De acuerdo a StatNews, que no se puede saber cuán significativa es o no la vacuna. O sea, básicamente eso es lo que un poco redobló las ganancias que, o no, perdón, torció un poco las ganancias que estaba teniendo al inicio de la semana los indicadores globales, ¿no? Asimismo, en los últimos días de semana se elevaron las tensiones entre Estados Unidos y China, relacionado básicamente con una China intentando ya imponer una nueva legislación de seguridad nacional en Hong Kong, luego de que los disturbios sociales, perdón, presentados en 2019 allá en Hong Kong, ¿no? A lo que el presidente Donald Trump contestó que Estados Unidos reaccionaría ya de manera enérgica frente a ello. Este escenario lleva un poco ya a repensar un poco más, tal vez, ¿no? Dado que aún hay una discusión sobre el brote del COVID-19, sobre cuál va a ser el desarrollo del acuerdo de la fase 1 que se ha firmado el 15 de enero, ¿no? De este año, y las relaciones que devienen entre Estados Unidos y China. En tanto, hubo durante la semana una reunión parlamentaria en China en la cual esta abandonó su objetivo de crecimiento anual por primera vez desde 1990, donde el gobierno empezó a publicar dichos objetivos, ¿no? Pero en esta misma reunión y previamente también había una expectativa por parte de las inversionistas y también se reconfirmó que habría un mayor impulso fiscal, ¿no? Con el objetivo ya de disminuir los efectos del COVID-19 en la actividad económica de esta segunda economía más grande del mundo. Un poco para hacer un recuento de cómo se han estado comportando a lo largo del año estos índices. En lo que va del año, el S&P va perdiendo 11.36%, ya recuperando alrededor de 2/3 de lo que había perdido
por el COVID-19. En tanto, Stock 600 tiene una recuperación un tanto más lenta, 21 bueno, que es donde está perdiendo en lo que va del año 21.07%, perdón. Y Shanghai, que ya paulatinamente recuperó todo, pero que durante esta última semana, durante los 2 últimos días por lo menos, tuvo una caída de 1% en promedio, ¿no? Con lo cual ya viene acumulando pérdidas de 5.96%. Y el S&P, que tiene una recuperación mucho más lenta, pero que durante el mes por lo menos se ha ido recuperando ciertamente mejor que los demás, ¿no? Sin embargo, tiene una pérdida acumulada de 25.81%. Daniel, un favor para pasar a la siguiente lámina. Muy bien, un poco para mencionar el calendario económico de la semana. En promedio, los indicadores resultaron mejor de lo esperado. Sin embargo, es necesario resaltar que en situaciones de alta volatilidad, el mercado usualmente presta atención a otras variables, ¿no? Sin embargo, no deja de lado estas, o sea, porque siempre te dan una señal de cómo está yendo la economía, que es también lo que a ellos les importa. Eh, es en este contexto que me interesa señalar básicamente dos, dos indicadores. El primero vendría a ser un poco las peticiones de desempleo, que como todos sabemos ha llegado a máximos históricos y que, sin embargo, estas, a pesar de que terminan siendo peor de lo esperado, no son un mensaje tan desalentador debido a que digamos que están mostrando una desaceleración de las peticiones. Por ejemplo, podemos observar ahí que el previo resultó en 2.9 millones y el actual está en 2.43 millones. Es con ello que se ve una desaceleración, ¿no? Y lo mismo se vio las semanas anteriores. Otro indicador que me interesa resaltar es el PMI de manufactura en Europa. Si nosotros nos enfocásemos solo en ese indicador, podríamos decir que en realidad le da muy bien a Europa, ¿no? Pero debemos entender de que Europa es un conjunto de países, ¿no? Y entre esos países el que resalta es Alemania. Y Alemania tiene la actividad industrial que es la que más pesa dentro de su industria, ¿no? Dentro de su economía, mejor dicho. Y ahí podemos observar claramente que, por ejemplo, este indicador resultó por debajo del esperado. El esperado era 39.2, sin embargo, el realizado fue 36.8. Esto nos da señales de que más o menos, si bien la economía alemana está yendo, o por lo menos va a tener una recuperación un tanto más lenta, los demás países como Italia, España y demás, en realidad están yendo mejor de lo esperado, ¿no? Básicamente solo ese comentario en la parte de indicadores. Y ahora un poco para pasar a la parte de commodities, por favor, Daniel, la siguiente lámina. Muy bien. La parte de commodities está muy amarrada a lo que pasa en el entorno global. Sin embargo, hay hechos particulares que también influyen, ¿no? Eh, por ejemplo, el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China, que de alguna manera debilita las perspectivas de crecimiento y de recuperación de la economía en este caso, lo cual impulsa una menor demanda de cobre y mayor impulso por demandar activos refugios como sería el oro, ¿no? Por otro lado, hay un cierto riesgo de una segunda ola que lleva a inversionistas a actuar con cierta cautela. Es por ello que no se ve incrementos tan exacerbados o caídas tan exacerbadas, ¿no? Por otro lado, las expectativas de las tasas negativas en la Fed, que ya fueron descartadas, sin embargo, que dentro de los inversionistas siempre queda un poco de esa esperanza, ¿no? Que ha estado moviendo un tanto el oro durante la semana. Por otro lado, este dato sí es súper importante porque China básicamente abandonó su objetivo de crecimiento anual por primera vez, pero prometió mayor impulso fiscal. Si bien China abandonó o sea, el día de ayer pasó que el cobre cayó en alrededor de 1.6%, perdón, 1.87%. Y esto básicamente estuvo impulsado por este abandono del objetivo de crecimiento anual por primera vez. Pero sin embargo, aquí hay una palabra clave, ¿no? Que hay un mayor impulso fiscal. Este mayor impulso fiscal básicamente corresponde a la construcción de carreteras, colegios, centros públicos, etcétera, ¿no? Y para la realización de estas se requiere de cobre. Si bien el mercado reaccionó mal en este contexto, o sea, las perspectivas de alguna manera que está dando este mayor impulso fiscal es que la demanda de cobre se espera que aumente, ¿no? Ahora, hay algo que hay que adicionar, que es el último bullet, que es básicamente los inventarios de cobre en Shanghái cayeron 15.8%, la mayor disminución desde desde 27 de septiembre, lo cual también te dice de alguna manera que tienes dos efectos. Un efecto que es
la parte de menores inventarios y un efecto positivo por la parte de mayor impulso fiscal. Sin embargo, durante el día o los 2 últimos días por lo menos ha pesado las expectativas o la información que dice que el objetivo de crecimiento anual ha sido descartado por primera vez, ¿no? O sea, hay que estar atento un poco a esos indicadores. De hecho, diría que es algo momentáneo, nada más parte de la volatilidad que siempre se presenta entre informaciones malas, ¿no? Pero que sin embargo se podría estar recuperando. Bueno, Daniel, eso sería todo de mi parte, gracias. Ok, perfecto. Gracias, Américo. Sí, de hecho lo que hemos visto es que bueno, los metales base estaban yendo muy bien durante la semana y solamente el viernes sí tuvieron una caída bastante considerable, ¿no? Que los afectó y de hecho también jaló un poco a las acciones mineras de nuestro mercado. Pero bien, como dice Américo, hay que estar al tanto en realidad de los fundamentos, tanto a nivel de oferta y demanda. Y ahora lo que continúa es comentar la parte a nivel macro local, donde, bueno, básicamente allí Katy nos va a indicar los factores más relevantes, entre los cuales se encuentran tanto el plan de reactivación económica y también otros factores como también que sigue siendo muy importante como el COVID y lo que comentó, lo que anunció ayer el presidente de la República, ¿no? Así que, hola, Katy, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola Daniel, ¿qué tal? Gracias. Buenos días a todos. Bien, como indicó Daniel, vamos a continuar con la sección de mercado local. Empecemos. Como primer punto tenemos al presidente Vizcarra, quien anunció ayer la ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio. Este punto lo tocaremos más adelante. En cuanto a la evolución del COVID en el Perú, ya se registran más de 111.000 casos. Aún no hay una clara tendencia, es decir, no hay señales certeras de que nos encontramos ya en la meseta, en el pico más alto. Además, a esto se suma que el RO aún se encuentra en 1.1. En el siguiente punto, la actividad económica acumuló ya una caída de 3.4% para el primer trimestre del año. Este resultado estuvo principalmente influenciado por las caídas en los sectores de pesca, construcción, manufactura no primaria, entre otros como minería metálica y comercio. Además, ayer COFIDE inició las subastas correspondientes al Fondo de Apoyo Empresarial conocido como FAEMIP. Este fondo tiene como patrimonio 800 millones de soles y será dirigido a las micros y pequeñas empresas. Además, hasta el día jueves, el BCR realizó la 14ª subasta, donde en suma ya se estaría asignando 27.505 millones a una tasa promedio de 1.10% sobre el programa Reactiva Perú 1. Como sabemos, se viene Reactiva Perú 2, donde también se tiene planeado la asignación de otros 30.000 millones de soles, donde el BCR y el MEF estarían evaluando algunos cambios y consideraciones para mejorar el programa. Por ejemplo, ayer el presidente del BCR mencionaba en una reunión que se estaría evaluando permitir el acceso a estos créditos a empresas del sector informal. Entre otros acontecimientos, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto de ley que obliga a las entidades financieras a otorgar créditos. Esto en el marco del programa Reactiva Perú, a las empresas que no sean sus clientes. Además, el Congreso ha presentado 7 proyectos de ley que buscan liberar temporalmente del pago de deudas, tanto bancarias y de servicios. A ver, si nos concentramos en lo que podría impactar a las entidades del sistema financiero, hay propuestas que llaman bastante la atención, como la suspensión del pago de la deuda, los intereses y moras por un periodo de 12 meses después de finalizar el estado de emergencia, y entre otras como entregar a las empresas al mismo costo que las entidades financieras accedieron en la subasta. O sea, entregar estos créditos a las empresas al mismo costo que las entidades financieras accedieron en las subastas con el BCR. O sea, me refiero a que planean que no se considere ningún tipo de costo que pueda tener las empresas financieras en este proceso. Por ejemplo, pueden ser costos de tipos administrativos. Si bien el Perú cuenta con indicadores financieros bastante estables, entre ellos la tasa de morosidad, el ratio de cobertura, etcétera, ya se está sufriendo el impacto de esta crisis económica, por lo mismo que el MEF, el BCR, la SBS están tomando medidas para evitar el deterioro del sistema financiero y evitar el quiebre mayor en la cadena de pagos. Pero de aprobarse varias de estas propuestas del Congreso, podría dañar
la buena posición en términos agregados del sistema financiero hasta antes de la etapa del COVID. Entonces, hay que estar atentos a las próximas noticias para ver cómo finalmente podría desenlazarse esto. Siguiente slide, por favor. Bien, como les había mencionado, quedaba pendiente el primer punto. Rápidamente para concluir, además de lo anunciado ayer por el presidente Vizcarra sobre el reinicio de la segunda fase en junio y la flexibilización de básicamente actividades por comercio electrónico, la ministra de Economía indicó que durante la fase 1 de la reanudación de las actividades ya se han aprobado muchos proyectos mineros y del sector vivienda. También el MINEN durante la semana informó que entre los 3 grandes proyectos de construcción de minas que tenemos, solo el proyecto Mina Justa de la compañía Marcobre había presentado su solicitud de reinicio de obras, por lo que quedan pendientes los proyectos de Quellaveco y la ampliación Toromocho. Como podemos observar en el gráfico inferior izquierda, la primera fase que empezó en mayo tiene previsto un incremento de la actividad económica en alrededor del 25%. Ya en el estado de emergencia la economía seguía operando en 44%, como vemos, donde indica la base, por lo que en suma se debería llegar a casi el 70% de la reanudación de las actividades económicas en la primera fase. Sin embargo, nosotros creemos que posiblemente no sea así del todo, debido a algunos problemas que están presentando las empresas, como por el proceso un poco largo que hace que la reapertura sea lenta, o el cumplimiento de los protocolos que son un poco difíciles, sobre todo en las empresas pequeñas y micros, por lo que podría incurrir en un aumento de la informalidad, mayores costos para las empresas, entre otros factores. También este tema hay que estar atentos, cómo sigue la siguiente semana. De seguro van a salir ya algunos indicadores del proceso y, y sobre todo también ya estar atentos también a cómo se va a dar la segunda fase de este proceso de reanudación de actividades económicas. Eso sería todo por mi parte, gracias. Ok, perfecto. Gracias, Katy. Muy importante lo que has comentado. Y de hecho nos impacta a nosotros a nivel del portafolio que recomendamos, porque allí hay una empresa financiera, ¿no? Bueno, en realidad es el holding Credit Corp, pero que implica al banco de crédito. Definitivamente leyes como se están planteando de que las entidades financieras prácticamente no ganen ningún margen sobre esos créditos, definitivamente termina impactando en la generación de beneficios. Si bien es cierto, esos créditos ya generan un margen mínimo, que comentaban era aproximadamente unos 50 puntos básicos, con ello, con esa propuesta, básicamente las entidades no ganan no generan ningún tipo de beneficio, entonces no tienen ningún tipo en realidad de incentivo para participar en esas subastas, ¿no? Entonces hay que tener bien mapeado este tema y lo vamos a seguir de cerca, ¿no? Porque impacta directamente en nuestras recomendaciones. Y luego la siguiente parte que continúa, que yo les voy a comentar es respecto a las noticias corporativas. En realidad, esta semana ya ha habido menos resultados trimestrales. Como saben, ya la etapa de resultados prácticamente ha llegado a su fin. Hay algunos que todavía faltan publicar, que recuerden, hay un periodo extendido hasta julio en realidad. Así que seguro en los próximos días van a ir ya las que faltan ir publicando, ¿no? La que sí publicó fue Buenaventura en la semana anterior. Esta compañía la vamos a comentar con detalle en unos minutos, así que no me voy a detener allí. Donde sí ha habido un par de noticias interesantes en el caso de Cier Perú, la cual hubo una entrevista a su CEO, en la cual indicaba de que, bueno, como era de esperar, como hemos comentado nosotros, en realidad en esas compañías, tanto las aceleras y las cementeras, hay poca visibilidad en cuanto a la demanda que van a encontrar, porque ellos dependen básicamente en gran parte de un cliente minorista que que básicamente usa los materiales de construcción para construir sus propias viviendas. No utiliza un maestro de obra, es una construcción básicamente informal, y por ello implementar protocolos de seguridad allí es mucho más complejo que hacerlo en una gran obra de infraestructura donde ya hay parámetros definidos, ¿no? Entonces está por ese lado lo que comentaban ellos. Y también informaron de que, por cierto, ya el 20 de mayo tenían la autorización por parte de Produce y del Ministerio de Salud para reiniciar operaciones, ¿no?
Luego, en la segunda parte de las noticias, destaca por el lado de Refinería La Pampilla, Moody's ha rebajado su calificación de riesgo para su emisión de bonos corporativos. Aquí, como hemos comentado antes, es una compañía bastante endeudada, que no genera beneficio y por lo tanto hay que estar muy, muy alerta de ella. Por el lado de Cerro Verde, también ha anunciado de que el Ministerio de Energía y Minas y el de Salud ya han aprobado también su plan de vigilancia y prevención. Y por lo tanto entendemos de que durante esta próxima semana ya van a poder tomar operaciones de forma regular, ¿no? Hay que recordar que esta empresa estaba trabajando, según lo que indicaron, a la tercera parte de su capacidad nominal. Y también, bueno, salió una noticia de que uno de los accionistas de Cerro Verde, que es Sumitomo, había planteado una demanda ante el CIADI, ante el Estado peruano, ¿no? Respecto a este eh, conflicto, bueno, o esto que se remite en realidad a varios años respecto al pago de impuestos con SUNAT, de que en realidad la compañía ya viene pagando, tiene un plan de pago en 66 cuotas y ya lo reconoció por el estado de resultados, y por eso es que ustedes pueden ver de que los estados financieros de Cerro Verde fueron, entre comillas, negativos, bastante negativos entre 2019 y 2018, pero es un factor a tomar en consideración sobre la compañía. Y de allí también destacamos en el caso de Minsur, bueno, reportó sus estados a nivel consolidado, donde ha reportado una pérdida neta de 42 millones, aquí impactado principalmente por una pérdida de diferencia de cambio a nivel contable. Entonces, finalmente les muestro el top 5 durante la semana, donde se ve, como lo comentó el inicio Américo, ha habido una buena semana para los metales base y termina impactando a tres mineras como Atacocha, Volcan y Sauder. Y por el lado de las caídas, en realidad hay una gran variedad de sectores involucrados y donde en principio no hay un hecho en particular que haya que haya afectado a estas compañías. Sí podemos contar un poquito quizás es en el distribución, donde estos anuncios de que por ahí han salido, de que se puede plantear una ley que permita que no pagar moras por atrasos en pago de los recibos de luz, les puede terminar afectando, o quizás leyes que hagan de que los aplazamientos de pago sean mucho más extensos, de varios meses. Incluso por ahí había salido una noticia de que se podía permitir a las pymes acceder al mercado de clientes libres. Eso también les podría afectar a las distribuidoras, porque es un mercado importante para ellos, de los regulados. Entonces son varios factores que pueden ahí por estar pegando a las empresas distribuidoras y no así a las generadoras, ¿no? Claro que sus modelos de negocio son distintos. Entonces, no obstante esto, lo discutimos o lo hablamos con más detalle, sobre todo en esos seminarios que también les voy a comentar al final. Entonces, ya para ir terminando la presentación, lo que continúa es comentarles los resultados de Buenaventura. Aquí nos va a ayudar Paulo, que nos va a comentar básicamente los factores más relevantes de estos resultados y también lo que comentó la compañía durante la conferencia para analistas. Así que, hola Paulo, por favor, coméntanos. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. En este apartado vamos a hablar un poco sobre Buenaventura. Como ya lo mencionó Daniel, es una de las 5 empresas que más cayeron esta semana, así que vamos a ver más o menos qué es lo que puede haber impactado en su desempeño estos últimos días. Como sabrán por la página de Invalor, esta semana la empresa presentó sus resultados del primer trimestre, donde se percibe una fuerte caída en el nivel de ingresos. Las ventas cayeron un 38.5% interanual, motivado principalmente por la caída en el nivel de ventas de zinc, plomo y oro. Esto, a su vez, motivado por el menor nivel de la producción y los menores precios de los metales. También se destaca que la empresa tuvo una pérdida neta de 75.000 millones, lo cual estuvo en parte relacionada a la neta reportada por Cerro Verde durante este último trimestre. Recordemos que Buenaventura tiene una participación al patrimonio de esta empresa de casi un 20%. Esto es por la parte de resultados. Si quieren profundizar más en esto, el análisis se encuentra en el Facebook de Invalor. Ahora, otro hecho relevante en esta semana fue el Conference Call, donde la compañía dio algunos detalles de sus actividades a futuro, así que voy a comentar algunos puntos relevantes. Respecto a reinicio de sus actividades, la empresa sostuvo que ya cuenta con todos los permisos requeridos por el MINEM para la reanudación de sus actividades en todas sus unidades de producción, así que por esa parte
la empresa ya está lista para operar y esto es algo bastante bueno porque según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, uno de los principales problemas para el reinicio de las operaciones mineras es precisamente la burocracia excesiva que existe para obtener estos permisos. También se mencionó en el conference que el reinicio de la producción será en 2 fases. La primera ya se está llevando a cabo desde el 16 de mayo y la segunda será a partir del 16 de junio. El porqué de la separación en fases está en que la empresa está priorizando en las unidades que tienen mayor impacto en la producción y en aquellas con menores restricciones a nivel logístico. Este último relacionado más que todo al traslado del personal, a la correcta adaptación de las áreas de trabajos como medidas preventivas del COVID. Dado esto, las unidades que iniciaron su producción en la primera fase son Tambomayo, Uchucua, El Broncal y Coimolache, y las demás unidades comenzarán a partir del 16 de junio. Algo que destaca en función a lo anterior es que el enfoque de la producción va a estar centrado en el minado de zonas de alta ley mineral, así como en la reducción de costes. Y ya para ir finalizando, otros puntos que también se mencionaron es que la empresa tomó una provisión de 10.7 mil millones relacionados con el efecto del COVID y que se aprobó el refinanciamiento de su línea de crédito. Ya para cerrar, Buenaventura tiene una caída acumulada de 43% que va del año. Esta semana los resultados al parecer no fueron los esperados por el mercado. Aparte de ello, Buenaventura es una empresa de la que debemos estar muy pendientes, no solo por su exposición a los diversos metales, sino también por su participación en los índices y por su peso en el ETF peruano, en el EPO. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte, Daniel. Gracias, perfecto. Gracias, Pablo. Sí, de hecho, como ustedes saben, Buenaventura no está en nuestro portafolio recomendado. Preferimos Cerro Verde, exposición directa al cobre, básicamente porque creemos que justo lo que está ocurriendo ahora reafirma nuestra posición de que es mucho más sencillo aplicar estos protocolos en una sola gran unidad que hacerlo en 6 como tiene Buenaventura, ¿no? Y por ello es que están, como comentó Pablo, llevando esta reanudación de operaciones en 2 etapas todavía, ¿no? Y obviamente no es que el 16 de mayo empiecen a operar al 100% en Tambomayo, el Brocal y el Molache, sino vaya de forma progresiva. Entonces, por ello, preferimos estar expuesto a un activo de clase mundial como es la mina Cerro Verde, y que además donde va a ser mucho más eficiente la aplicación de estos protocolos estrictos de seguridad, ¿no? Que en realidad puede ser algún tipo de restricción para varias mineras que tienen distintas unidades que en realidad no son muy grandes. Y lo siguiente ya para concluir es el análisis, un pequeño análisis respecto a Bacus. En esta semana se publicó una entrevista a su CEO. Nos pareció muy interesante comentarlo, porque hay bastantes puntos muy relevantes sobre la evolución de la compañía, y de hecho es una empresa que también seguro varios siguen, y que a nosotros también nos interesa porque es un modelo de negocio muy importante en nuestro país, ¿no? Así que aquí Keren nos va a comentar lo más relevante de esta entrevista. Así que hola Keren, por favor, coméntanos. Hola Daniel, gracias. Con respecto a la entrevista realizada a Sergio Rincón, CEO de Bacus, nos comenta que la planta sigue parada y solo producen para la venta agua San Mateo, que en volumen representa 10%, que en valor en realidad es mucho menos. El volumen actual que se ha perdido equivale a 2 veces la planta de Cusco, lo que hace que sea más difícil la recuperación semana a semana. Además, ellos estiman 3 a 4 meses para recuperarse. Sin embargo, el escenario es incierto y no se sabe con exactitud. Con respecto al stock, se les ha otorgado el permiso para realizar la venta desde el 25 de abril, pero el stock se está acabando y no han logrado la autorización para envasar los productos en proceso. Y además, cuando cuenten con la autorización para operar, el plan de Bacus es de manera progresiva, con líneas de producción que comenzarán con un turno aumentando de 5 a 10%, y en la producción será escalonada de 5 a 10% en periodos de 3 a 5 días hasta empatar la producción con la demanda. Y están enfocados en trabajar sus marcas. Cada marca tiene su target y ocasiones de consumo, pero el formato actual está cambiando, por lo que se está trabajando en envases personales y encajarlos en sus marcas en las nuevas ocasiones de consumo. Estas ocasiones cambiarán de fiestas y eventos que son intensos a ocasiones de comida y de relax frecuentes,
y se pasará de botellas grandes a latas o pequeñas personales para que sean usadas por cada persona y no sean compartidas de vaso a vaso, que es lo usual en reuniones con amigos. Y también se centrarán en sus marcas emblemáticas del país, como son Pilsen, Cristal y Cusqueña, junto con las regionales Trujillo, Arequipeña y San Juan, que quieren extenderlo al resto de la Amazonía. También se trabajarán las marcas internacionales, pero se estima una caída del 50% en cervezas importadas. Con respecto a las marcas nuevas que han lanzado al mercado, como Golden, jugará un papel importante debido a su cómodo precio. Con respecto a Mike's, que es un nuevo lanzamiento que salió en enero, es más para un público juvenil, pero no tienen mucha apuesta con respecto a esta marca. Con respecto al e-commerce, se está trabajando en la plataforma Family and Friends, que está dirigida a empleados y amigos, pero esto no recuperará lo que es un canal tradicional. Esto afectará a la mayoría de los bodegueros, ya que el 30% de sus ingresos está basado en la venta de cervezas. Eso es todo, gracias. Ok, gracias, Keren. Sí, en realidad, como estamos viendo, la compañía se está viendo afectada, evidentemente. Hablan, como comentó Keren, de que el volumen actual perdido es 2 veces en la planta de Cusco, lo cual representa, como pueden ver ahí, más o menos 1,5 millones de hectolitros que han perdido ya de producción de cerveza Bacus. Entonces, por ello se entiende la caída que se presenta en el año, de más del 18%. Entonces, ya para concluir, aquí está el calendario de la próxima semana, para que lo tengan en consideración, sobre todo a nivel, hay bastantes indicadores a nivel de Estados Unidos, como de costumbre, Estados Unidos y de Europa. Y para finalizar, acá recalcarles nuestro calendario de junio. Esto lo vamos a publicar hoy en Facebook en la noche, para que lo tengan también ahí en cuenta. El 13 de junio se va a realizar nuestro seminario Bursaki, de oportunidades de inversión. Si ustedes recuerdan, ese seminario nosotros lo hacíamos de forma semestral, pero ahora lo vamos a hacer trimestral. Y el primero trimestral se va a realizar el próximo sábado 13 de junio a las 7 de la noche, ¿no? Tiene un costo bastante reducido, en realidad, para ustedes conocen la cantidad de información que compartimos en los seminarios, y donde también revisamos nuestro portafolio recomendado, ¿no? Que actualmente tiene 5 posiciones, y allí las vamos a repasar y definir si es que se va a hacer algún tipo de modificación, de adición, o si se va a hacer un tipo de modificación en tema de peso, ¿no? Y finalmente también recordar que el 20 de junio inicia nuestro módulo de gestión de portafolios de inversión. Ya para ir concluyendo, solo comentarles finalmente de que mañana por correo se les envía a ustedes siempre el link de la grabación del vídeo, y se va a juntar también un pequeño link para que nos ayuden con una breve encuesta anónima, en la cual nos van a ayudar siempre para seguir mejorando en cuanto al contenido y la estructura de lo que se comparte en estos sábados, ¿no? Para que nos puedan ayudar a seguir mejorando. Eso sería todo por el lado del webinar. Ahora voy a pasar a la parte de preguntas, antes de hacer, por cierto, que recuerden que vamos a hacer el sorteo de los ganadores de las becas. Primero voy a ver las consultas. Acá tengo 3, una de José Luis, que está consultando si es un buen momento de posicionarse en acciones mineras de construcción o valor o de demanda interna. Bueno, la minería, como ustedes saben, en principio es el sector menos impactado, porque depende sobre todo de demanda externa, o sea, menos impactado por la coyuntura local. Pero como estamos viendo, se ve influenciado por estos protocolos de seguridad que se están implementando, y depende de la rapidez con la cual se puedan realizar de forma correcta. Y entendemos por ello que sí, sería interesante tener exposición a empresas mineras que cuenten con pocos activos, o sea, con pocas unidades, porque mientras tengas más unidades es mucho más complejo implementar esos protocolos en cada una de ellas, y lo que implica también el tema logístico de trasladar personal a 5 o 6 unidades, ¿no? Entonces, sí, por ello nos gusta Cerro Verde, y nos gusta Ferricor, que tiene exposición de forma indirecta al sector minero, ¿no? Como proveedor. En construcción, solo tenemos inversión a CIR, y en realidad creemos que es el sector que le va a costar bastante reactivarse de forma completa, porque comentamos del cliente minorista que usa los materiales para la autoconstrucción, ¿no? Y en demanda interna,
estamos viendo de que Bacus se está viendo afectada bastante, hasta ahora no retoma la producción, y creemos que el consumo que está más relacionado con productos básicos, donde está involucrada en retail y Alicor, por ejemplo, nos parece más interesante, ¿no? En este momento. Luego Rafael nos pregunta por qué mucha gente sigue a Bacus y normalmente con siempre es igual, no tiene mucho espacio para crecer, no hay dividendos altos. En realidad, porque es la acción, está entre Bacus y Credicor, la acción que ha dado mayor rentabilidad en los últimos 20 años, es un 25% anual tranquilamente, entonces ha sido un éxito si ha sido accionista de Bacus en los últimos años. ¿Por qué? Porque como yo les he comentado antes, es el mejor negocio del Perú por la rentabilidad que obtiene para el accionista, ¿no? Ahora, no tiene mucho espacio para crecer, es cierto, tiene prácticamente el monopolio del mercado y el mercado de cerveza crece muy poco año a año, pero sí tiene espacio para crecer por precio y es lo que está haciendo la compañía, ¿no? Y también para exportar marcas premium, que es su interés, marcas como Cusqueña. Y en realidad los dividendos sí los da altos. Hoy el yield está alrededor de un 5% a los precios de hoy, pero obviamente el dividendo de los beneficios del 2020 van a ser mucho menores que el 19. Estamos viendo que la compañía sí se va a ver afectada por la coyuntura actual. A nosotros nos gusta Bacus, creemos, no obstante creemos de que el potencial, hay que revisar bien el potencial del objetivo, y bueno, justamente es la compañía que vamos a revisar en el módulo en el módulo 3 de nuestro programa formativo, así que allí vamos a llegar a una conclusión para el seminario en realidad. Luego nos están preguntando por Buenaventura nuevamente. Nos está Diego por Buenaventura. En realidad, como comenté, no nos sentimos atraídos por Buenaventura hoy. Preferimos estar invertidos en Cerro Verde, tener posición a cobre directamente, no Buenaventura, por los temas ya que he comentado, de que tiene varias unidades y es bastante complejo, ha tenido varios problemas en la estabilidad y la producción Buenaventura, sobre todo en Orcopampa. Ha caído muchísimo la producción de oro, y bueno, se están tratando de implementar allí un proceso de reducción de cuellos de botella y empezar a minar material de mayor ley, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona ello. Y ya para que no se... A ver, luego nos está preguntando Dani por Intercorp y Pacasmayo. Intercorp la vamos a comentar en el seminario, que es un tema interesante, pero nuevamente recuerden, la diferencia entre Intercorp y BAP es que IFS Interbank tiene básicamente la tercera parte de su cartera en créditos de consumo, muy vinculada a tarjetas de crédito, entonces creemos que está un poco más expuesta a posible deterioro económico, ¿no?, de nuestro país, porque Credit Corp sí está mucho más en relevancia en su cartera los créditos a pequeñas, medianas empresas que pueden acceder a los créditos de Reactiva Perú, ¿no? Y Pacasmayo, bueno, hay que tener en cuenta que Pacasmayo atiende solamente al norte y al oriente, y justamente estas dos zonas son las que están más afectadas por la cuarentena en sí, por la pandemia, y por la cuarentena que es mucho más estricta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la empresa puede reanudar operaciones, tiene que ver la demanda que acompañe ello, ¿no? Y creemos de que como la mitad de esos ingresos depende del cliente minorista, esto se va a demorar mucho para reactivarse, ¿no? Y por ello preferimos estar al margen de Pacasmayo y también de Nacén, que en realidad Nacén está mucho más endeudada, es un caso mucho más complejo, ¿no? Y ya para ir finalizando, nos consulta Jonathan por Aceros Arequipa. Sí, Aceros Arequipa tiene bastante caja, no obstante tiene bastante deuda también, tiene mucha deuda a nivel de pasivo corriente, y por ello es que, por cierto, preferimos estar invertidos en esa exposición al sector construcción, que creemos es bastante interesante a mediano plazo, en función a Cier Perú, que es una empresa que no tiene deuda, tiene cero deuda, tiene 500 millones en caja, y hay un proceso de devolución de aporte a accionistas por 340 millones, ¿no? Y por ello nos gusta, preferimos ser un poquito más conservadores y tener la exposición por ese lado en Cier Perú. Entonces, con ello ya concluye el webinar en sí. Nuevamente les reitero la invitación al seminario de oportunidades de inversión para el 13 de junio a las 7 de la noche. Igual les vamos a estar compartiendo por correo la invitación al mismo para que lo puedan tener, para que estén al tanto y nos confirmen su asistencia, ¿no? En todo caso. Y ya lo último, aquí voy a parar en realidad la grabación del webinar, porque acá termina nuestra exposición.
Y en los siguientes, gracias por su participación, por cierto.